Bueno, qué lindo nuevamente seguir con la reunión, ¿verdad? Tener comunión unos con los otros. Y ahora vamos a tomar un tiempo para la enseñanza del día de hoy, que es una enseñanza de resumen, ¿verdad? Del libro de Santiago. Como saben, ya finalizamos el libro de Santiago y ahora estamos viendo el resumen del capítulo. ¿Cuál es el capítulo ahora? 3. Ya vimos el capítulo 1, capítulo 2 y ahora el capítulo 3. Entonces, vamos a ver el resumen de manera general. Ya habíamos visto cada uno de los pasajes de la sección de este capítulo. Y en cierta forma, habla aquí de la lengua y también de la sabiduría, o dos sabidurías, sabiduría terrenal y sabiduría celestial. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con este resumen y para recordarle solamente que el libro de Santiago tiene el propósito, ¿verdad?, de decir a cada uno de los cristianos que actúen como tales, que si dicen ser creyentes, deben actuar conforme a la fe que dicen confiar, ¿no? No actuar de manera incoherente, sino que ser consecuente con lo que creemos. Y también nos exhorta a través de varias pruebas o exámenes si nosotros somos maduros o nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos creemos que somos maduros o mejores cristianos, pero en realidad nuestra conducta demuestra lo contrario. Y esos son los exámenes que Santiago pone, como por ejemplo las pruebas, por ejemplo, si sos un oidor y no un hacedor. Por ejemplo, si ahora vamos a ver que si no usamos bien nuestra lengua, también va a ser otra prueba más. Entonces Santiago siempre tiene ese fin, o persigue ese propósito, para edificar a los cristianos judíos que iban a leer esta carta. Entonces vamos a continuar con el resumen, Santiago capítulo 3, y vamos a leer el versículo 2, después vamos a leer casi toda la sección, pero solamente para introducir, dice versículo 2 todo junto del capítulo 3 de Santiago, dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso hace referencia a la lengua, ¿no? A ese miembro pequeño que tenemos, pero hace referencia a la lengua. Y hay algo que como cristianos no tomamos mucho en cuenta, pero para Dios es muy importante cómo nos conducimos nuestra vida en cuanto al uso o manejo de nuestra lengua. Tal vez para nosotros no es tan importante o tan relevante lo que hacemos con ella. Tenemos como pecado grave robar, matar, violar, hacer violencia física, las adicciones, las fornicaciones o adulterio, pero no tenemos tanto en cuenta el pecado de usar mal la lengua. Y para Santiago sí es importante, y nos dedica una de las secciones más largas de la carta para exhortarnos sobre el impacto, ¿verdad?, y la importancia y la necesidad de controlar la lengua. Y sea que hablemos poco, o sea que hablemos mucho, ¿verdad?, nuestras palabras deben ser palabras que agraden ¿a quién? A Dios, ¿sí? Sea que con una persona que habla poco, 10.000 palabras por día, o sea que una persona que hable mucho, 20.000 o 30.000 palabras por día, que lo que salga de tu boca sean palabras que agraden al Señor. Y es que la palabra tiene poder. La lengua tiene poder en cierta forma. Tiene poder para ofender o animar, para destruir y para construir, para edificar o ser de tropiezo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. No es que uno está acá diciendo que Salomón está diciendo que si uno declara algo, eso va a ocurrir, ¿no? Va a morir uno o va a vivir. No,
sino está diciendo que tiene un gran impacto en la vida de las personas cuando nosotros hablamos, lo que decimos. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, personas que algunas veces escuchamos la frase, tiene una lengua, ¿qué? Filosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando habla parecía y te corta, ¿no? Y vos decís, bueno, prefiero que me pegue una trompada que me diga algo, ¿no? Pero acá está diciendo, cuyas palabras son como golpe de espada. La lengua de los sabios, ¿qué es? Medicina. Entonces los sabios, ¿sí?, usan, ¿qué? Bien la lengua. Tienen control de la lengua, de lo que dicen, sus palabras. Y es que, nuevamente, Santiago escribe esto para decirle a los cristianos, tengan control y cuidado de la lengua. Hay que controlar nuestra lengua si somos maduros. Si no controlamos nuestra lengua, eso muestra nuestra falta de madurez. Para ir aún más de lleno, vamos a orar y pedir la dirección del Señor en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, lleno de bondad y de poder, Padre. Y gracias porque aún en mis limitaciones y en mi falta, Señor, de muchas habilidades, tú estás conmigo, tú estás con nosotros, con cada uno de tus hijos, con cada uno que se acerca con humildad y se humilla delante de ti, Señor. Te ruego, Dios, para que tú sigas obrando a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y tu palabra tiene poder por sí mismo. Señor, gracias porque me das este privilegio, enorme privilegio que no merezco, pero por tu gracia estamos aquí y por tu gracia somos lo que somos. Señor, te ruego para que cada uno de los que están aquí sean prontos para oír, Señor. Estén dispuestos a recibir con toda mansedumbre tu palabra, la cual tiene poder para edificar nuestra alma. Te ruego, Señor, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, porque cualquier otra respuesta a tu palabra que no sea la obediencia, eso no te agrada, Padre. Te ruego, Señor, para que trabaje en nuestros corazones y el enemigo no tenga influencia en el día de hoy. Te lo pido y te lo ruego, Señor. Sigue obrando para la gloria y honra de tu nombre. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces vemos ahora con esta advertencia de Santiago capítulo 3, ¿no? Y nos dice acerca del punto o el propósito de este capítulo, pero vamos a ver algunos puntos principales. El versículo 1 comienza: hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Que no está diciendo acá Santiago que no haya maestro. Si vos querés ser un maestro de Biblia o tenés el deseo o el anhelo de servir al Señor como pastor, que una de las cosas que una de las funciones es ser apto para enseñar, es decir, tiene que enseñar la palabra, dicen no te prepares para eso, o no tengas ese deseo o ese anhelo. No está diciendo eso, solamente lo que Santiago está diciendo conforme a lo que vemos en este capítulo, en esta sección. Tengan cuidado en querer ser un maestro. Tened cuidado porque recibirán mayor rigurosidad en ese juicio. No es que condenación de perder la salvación, no está refiriéndose a la pérdida de la salvación, no. Está diciendo que Dios, en el tribunal de Cristo, a cada creyente y en especial a los que tuvieron esa función o tuvieron esa posición de ser un maestro, van a ser examinados con mayor rigurosidad. Entonces no seas rápido en querer subirte y querer enseñar. ¿Por qué? Porque el uso de la lengua, cómo lo manejas, puede desviar o confundir. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y tenemos que tener eso como peso en el versículo 1. El maestro puede edificar o desviar o confundir con la enseñanza. Y eso se hace teniendo un uso de la lengua inapropiado, porque estaría siendo usado para desviar o confundir. Ahora, eso en cuanto a Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿No? Tengan cuidado, no sean rápidos. Es lo mismo que decía en versículo 19,
del capítulo 1, que no hay que ser rápido, o uno tiene que ser tardo para hablar, y hay que ser pronto para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Uno tiene que ser, no es que está diciendo que no hables, sino que tiene que decir, sé lento para hablar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Sé más pronto en oír la palabra de Dios, para que cuando vos hables palabras conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Santiago nos da esa advertencia. Y ese es el peso y esa responsabilidad que cada maestro, cuando se para y da la palabra, tiene, ¿no? Porque yo puedo estar aquí delante de ustedes, o puedo estar de una congregación de 20, 30, o puedo estar en una congregación de 1000. Pero cada vez que uno se para y da la palabra, está de parte de Dios y delante de Dios. Entonces, primero está Dios ahí examinándote, ¿no? Está ahí viendo qué palabra decís. Si decís su palabra o no, ¿verdad? Y uno tiene que trabajar para poder entregar lo que Dios dice. Entonces, la lengua es un instrumento difícil de controlar, y la lengua es un instrumento que el maestro tiene que usarlo. Entonces, no seas rápido. ¿Para qué? Para querer ser maestro. O sea, mejor toma esta advertencia, porque vamos a recibir mayor condenación, mayor rigurosidad en el juicio. Y la lengua tenés que tener controlada para ser un maestro. Porque todos ofendemos muchas veces, también dice en versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Santiago se coloca, ¿no? Acá se coloca como uno más. Yo también ofendo, ¿verdad? Ofendemos. Y ofendemos muchas veces, no es pocas veces, muchas veces. Y en la semana con mi esposa, ¿no? ¿Y cuántas veces la ofendí? Una vez, ¿no? O llegué, en la semana no la ofendí ninguna vez, con mi boca, con mis palabras. Y si soy sincero, realmente le he ofendido muchas veces, ¿no? En la semana. Y si sos sincero también, examina cómo es tu relación, cómo cuando hablas con ella o con él. A veces puede ser que decís una palabra de más o dijiste algo y ofendiste. Y eso es lo que dice Santiago. Ofendemos muchas veces. ¿Y por qué? Porque tenemos dificultad en controlar la lengua. Y decimos algo muchas veces sin pensarlo. Y ya cuando lo decimos, no hay forma de volverlo, ¿no? Me hacía acordar el pastor, el pastor Mason, cuando me decía, cuando hablábamos sobre esto, de las palabras que uno por ahí dice y después dice, y pide disculpas, pero ya le dijiste, ¿no? Pero es como apretar la crema dental y que se sale la crema, ¿no? La crema dental, y ya que salió, no hay forma después de volverla a poner, ¿no? Es así cuando salen las palabras y decimos algo que ofendió y ya está, ¿no? Sí, pedimos disculpas y pedimos perdón, pero uno puede ofender muchas veces con las palabras, con la lengua. Dice la segunda parte del versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El varón perfecto es aquel cuya vida está gobernada por el Espíritu. El uso de su lengua es conforme al Espíritu. Está lleno del Espíritu y como lo que lo controla todo su cuerpo, lo controla el Espíritu Santo, porque está lleno del Espíritu Santo. Ese es el varón perfecto, un varón maduro. Este concepto está en perfecta armonía con lo que Santiago ya había enseñado en capítulo 1. Si alguno se cree religioso, dice en versículo 6, y no refrena su lengua, en capítulo 1, versículo 26, dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, yo puedo parecer o creerme que soy piadoso, que soy espiritual, pero si lo que yo digo y lo que yo hablo no es conforme a las palabras de Dios, no es un hablar y un uso controlado de la lengua, le pongo freno a lo que digo, entonces me estoy engañando. Realmente no soy maduro espiritualmente, no estoy poniéndole freno a lo que voy a decir, a aquello que no agrada a Dios. Entonces lo que digo, lo que siento, lo que pienso, lo que siento, eso lo digo, ¿no?
Y si le gusta, bien, y si no le gusta, bueno, también. Entonces es alguien que no está poniendo freno, ¿verdad?, a sus pensamientos o malos pensamientos o a sus sentimientos que no agradan al Señor. Pero todo eso refleja lo que Jesús ya dijo en Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es algo lógico, ¿no? Si hay algo bueno, cuando vos saques, va a salir lo bueno. Y si hay algo malo, allí en el tesoro va a sacar un tesoro, algo malo. Pero porque dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no es, uy, se me escapó, ¿no? Como a veces me decían los chicos, uy, se me escapó, cuando jugaban al fútbol y hacíamos la reunión de adolescentes, y decían, uy, se me escapó. Sí, se le escapó, ¿por qué? Porque en el corazón, ¿qué es lo que hay? Hay eso. No va a salir algo que no hay en el corazón. Porque dice, la palabra de Dios more en abundancia, ¿no?, en nuestros corazones. Si va a morar en abundancia la palabra en nuestro corazón, va a salir ¿qué cosa? La palabra de Dios. Van a salir palabras de edificación, bendición. Y cuando hay algo que, porque dice una persona que no siempre vamos a poder controlar, todos ofendemos muchas veces, y cuando sale esos malos sentimientos de nuestro corazón, nosotros, si somos maduros, vamos a tener que refrenar eso. Es decir, la expresión, me muerdo la lengua, ¿no? Y hay uno que sí, se muerden literalmente la lengua, ¿no? Pero me muerdo la lengua para no decir lo que siento, porque sé que lo que estoy sintiendo no es algo que agrada al Señor. Entonces, es alguien que está creciendo espiritualmente. El uso de la lengua será la medida de nuestra madurez, y la lengua reflejará el estado espiritual de nuestro corazón. Lo que salga de nuestra boca mostrará cuán maduros somos. Ese es el barómetro de nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, si alguno se cree si alguno se cree religioso, se cree espiritual, se cree piadoso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, se engaña a su corazón. Porque la realidad es que no somos como nosotros pensamos que somos. ¿Por qué? Porque el uso de la lengua, las palabras que salen de nuestra boca, reflejan lo que hay en nuestro corazón. También menciona, ¿no?, más adelante, el versículo 3 al 5, que es un miembro pequeño y cómo puede dominar todo el cuerpo, y da ilustraciones, pero menciona acá el versículo 6 al 8, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Lo que quiere decir acá es que, sí, es como un pensamiento que uno dice, ¿cómo? Tengo que controlar la lengua, pero acá dice que no puede ser controlado. No, sigue los dos. Es decir, uno nunca va a poder controlar la lengua completamente, porque siempre va a haber pecado en nosotros. Es por eso el versículo que citaban los chicos, ¿no? Y esta cosa escribo para que no pequen. Pero si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, vamos a pecar, ¿no? Y nunca vamos a dominar completamente la lengua, a la perfección. Pero sí, cada día, si nosotros crecemos en nuestra madurez espiritual, vamos a cada día tener victoria sobre ese miembro, ¿no? Cada día nos vamos a acercar, y a un día tal, uy, dije esto, no, y pido perdón al Señor, ¿no? Y pido perdón al que ofendí, si ofendí. Y va a haber una lucha constante, pero va a haber una intención de querer dominar, y Dios al que pide le va a dar, ¿sí? Si le pedimos control y poder dominar la lengua y tener dominio propio, lo vamos a hacer, y vamos cada día a acercarnos más a Cristo sobre ese aspecto. Pero más que nada, lo que quiero dejar claro, y lo que Santiago también deja claro, que la lengua no es neutral, no es algo así, bueno,
Uno se conduce sin cuidado y va a pensar que la lengua va a salir todo bonito, palabras bonitas, cosas bonitas. No. Lo que dice ahí, ¿verdad? En versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad, ¿no? Es un mal, es un mundo de maldad. No es algo pequeño, es algo malo, moralmente malo. Y sí, la lengua es mala, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Desde el momento en que nacimos recibimos la herencia de Adán. Y el pecado entró por un hombre. Y ese hombre se llamaba Adán. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Y somos pecadores. Y la lengua está en nuestro miembro y tiene esa inclinación. Es por eso que Pablo te decía muchas veces, y yo golpeo mi cuerpo, ¿no? Para ponerlo en ¿qué? En servidumbre. Lo someto, le hago que obedezca al Señor. Porque hay cosas que muchas veces uno por naturaleza propia y lo quiere decir, ¿no? Y dice algo que no agrada al Señor. Bueno, ¿la lengua es mala? Sí, la lengua es mala. A ver, voy a mencionar algunos de los tantos pecados que hacemos con la lengua. Engañar o mentir. Eso es pecado, ¿no? Es decir, me dormí, ¿verdad? Para ir al trabajo. ¿Pero qué le digo al jefe o al encargado? No, estoy enfermo, ¿sabes? No, me siento mal de la panza. A veces le he escuchado un montón de veces. Me siento mal de la panza, ¿no? Porque como nada, claro, no puedo hacer un estudio rápido de la panza y digo, me siento mal de la panza. O en la iglesia, decir, bueno, tal vez te dormiste para venir a la iglesia, ¿no? Y decir, no, pastor, vos sabés que me pasó esto, estuve mal. ¿Y qué le dijiste? Dijiste una mentira, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me dormí, ¿no? Y me dormí y yo decía, ¿qué digo a los hermanos ahora? No, obviamente vine tarde, y obviamente uno está creciendo, pero vine y unos 20 minutos tarde y digo, bueno, hermano, me dormí, ¿no? Le dije, es difícil decir la verdad, pero es la verdad, ¿no? Pero muchas veces podemos engañar o mentir, encubrir, ¿no? Muchas veces uno usa la lengua para encubrir. Y había un pastor que fue advertido por otro pastor de lo mal que estaba haciendo, porque estaba diciendo cosas malas en el púlpito, estaba diciendo maldiciones, estaba insultando en el púlpito, y yo me quedé sorprendido, insultando en el púlpito, ¿no? Y hay algunos que se hacen así, llamar pastor, pero estaba siendo encubrido por la esposa, estaba siendo encubrido por los hermanos que estaban ahí cerca, de las cosas malas que estaba haciendo, ¿verdad? Ocultas. Y salió a la luz que él violaba, abusaba de niñas, ¿no? Entonces, eso él no lo hizo solo. Habían personas que usaban su lengua para encubrir, ¿verdad? Calumniar o difamar. Promesas falsas, es decir, como en sí, ¿verdad? Y tal vez no es sí. No sé, nosotros sabemos. Nosotros tenemos que decir, no, ¿sabes qué? No voy a poder. Aunque uno tenga el deseo, pero si vos sabes que no podés, no digamos promesas falsas. Manipular y adular. Bueno, ayer hablamos acerca de eso con la mamá de Delphi, de esto, ¿no? De manipular para el comercio, ¿no? Y la palabra del Señor enseña, ¿no? La pesa falsa. Y algunos dicen, bueno, toma esto, y te venden, pero te venden algo que no es, ¿no? Y uno está manipulando, está usando artimañas. Uno chismea o divulga asuntos ajenos, es un pecado. Y lo veía en el mundial, algo que bueno, ¿no? Yo soy el único que estoy viendo el mundial, creo, ¿eh? El mundial, lo veía en el mundial porque hay un equipo que quedó fuera, el Uruguay, pobre Uruguay siempre, ahí quedó fuera. Ganó hace mucho, pero ahora ya siempre queda ahí mal. Pero, ¿sabes lo que pasaba ahí? Que se fue el técnico, o sea, ya había renunciado antes,
Pero los jugadores, lo que pasaba ahí interno, ¿sí?, en el grupo, después ellos lo divulgaban afuera. Y hasta el punto que yo me entero, después hay otros que se enteraban y todo. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando algo que era cierto. No es que estaban hablando algo que no era cierto. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban chusmeando. Y ese es el chisme. Muchas veces puede ser algo cierto y uno dice, bueno, pero estoy diciendo la verdad. No, pero eso no está bien a los ojos de Dios. Decir algo que pasó ahí y vos no tenés por qué divulgarlo. Burlarse o ridiculizar. ¿Cuántas veces las palabras son como golpe de espada, ¿no? Y cuando uno es niño y adolescente, lo que dicen tus compañeros, o lo que dicen tus padres, o lo que dicen personas que vos amás y tenés de referencia, y te quedan marcadas en el corazón. Pueden decirte, sos un inútil, ¿no? Sos un inútil. Y esa palabra, de verdad, que golpea mucho. Y la persona que está ahí lo recibe y crece pensando que es un inútil, ¿no? O insultar, o murmurar, o criticar con malicia. Tantos pecados que podemos estar toda la mañana mencionándola, pero todo eso, ¿de dónde sale? De la lengua. De la lengua. Entonces, ¿la lengua es buena? No, en sí no. Ahí está diciendo que no. Pero todo eso responde a un corazón que está mal, ¿sí? Que está mal. Porque un corazón que está bien delante de los ojos de Dios va a tener control de lo que decimos. Va a tener control de la lengua. Y dice, versículo 9 al 12, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Verso 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿no? Bendecimos al Señor y alabamos, pero después maldecimos y pecamos con nuestra boca. ¿Está bien tener esa diferencia? Vengo acá a la iglesia y alabo al Señor y después salgo al mundo y digo insultos o cosas desagradables a los ojos de Dios. No. ¿Eso agrada a Dios? No. Por eso dice Santiago, esto no debe ser así. No debe ser así. ¿Qué debemos hacer? Controlar lo que decimos. Controlar lo que sale de nuestra boca. La lengua no es fácil de controlar. Vemos acá que es imposible de controlar. Por eso ofendemos muchas veces. Pero sí podemos controlar y manejarla cada día si andamos en el poder del Espíritu. Si andamos llenos del Espíritu. Si caminamos cada día con Dios. Cuando llegan los tiempos de pruebas y de dificultad, ahí es cuando más, ¿verdad?, sale lo que tenemos adentro. Y entonces debemos prepararnos para esos momentos. Debemos aferrarnos a la palabra. Y cuando vengan esos momentos donde tal vez nos provoquen o nos digan cosas malas y salga nosotros el león ahí que tenemos adentro, ¿no? Poder refrenar, poder tener control, incluso bendecir a los que nos maldicen, ¿no? Entonces vencer el mal con el bien. Y continúa Santiago en este capítulo, y vamos a ver de manera rápida, de la sabiduría, pero más que nada enfocado en versículo 13. Dice, versículo 13 del capítulo 3 de Santiago, vamos a leerlo todos juntos, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrela por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Y después habla de la sabiduría terrenal y de la sabiduría celestial. Entonces, ya vimos lo que es sabiduría. Sabiduría es entender y saber la voluntad de Dios, conocerla, pero también es aplicarla, ponerla por obra. Esa es sabiduría verdadera.
Uno puede tener mucho conocimiento, como dice acá. Quien es sabio y entendido es alguien que conoce, es alguien que entiende, ¿verdad? Bueno, si sabe y conoce, dice Santiago, que lo muestre. ¿Y cómo lo va a mostrar? ¿Mostrarlo por lo que dice? ¿Verdad? ¿Por eso lo va a mostrar? No, por sus acciones. Y no es una acción aislada. Lo dice, muestre por la buena conducta. Hace referencia a un comportamiento, a una práctica. No es algo que es aislado, no es algo que es eventual que actúa así, sino que es algo permanente. Es algo que vos decís, él actúa de esa manera, es su forma de ser. ¿Por qué? Porque ya tiene una conducta establecida en su vida. De esa manera, uno que dice ser sabio, o que piensa ser sabio, y entendido, lo muestra, ¿por qué? ¿A través de qué? De la buena conducta. La sabiduría no se declara. No se declara. Podemos hablar y decir, uy, qué sabio que soy, qué bueno que soy. Y dice, la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque por ahí nosotros podemos decir, uy, qué sabio que soy de la palabra, o qué sabio que soy de esto. Mejor no seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios 3:7. No es quien más conocimiento intelectual tiene, ¿no? Sino quien aplica del conocimiento que tiene, de la palabra. Es como la fe. La fe se va a mostrar ¿por qué? Por las obras. Y la fe sin obra es muerta, ¿no? Es lo mismo. La sabiduría que decimos o pensamos tener o decimos tener se va a mostrar por nuestra buena conducta. Nuestra buena conducta. ¿Qué sería buena conducta? Bueno, controlar la lengua, como vimos en la sección anterior, controlar la lengua es una buena conducta. ¿Cómo respondemos? Es tratar con amabilidad al prójimo, es saber perdonar, pasar la prueba con gozo. Cuando no nos quejamos por todo, eso es sabiduría, eso es una buena conducta. Alguien que es humilde, alguien que no cede a la tentación. Eso muestra una buena conducta, una conducta sabia. La sabiduría no sería enojarse con prontitud, ¿no? Se enfurece rápido cuando la palabra dice, quítense de vosotros todo amargura, todo enojo, todo ira, todo gritería. Pero uno cuando le pasa algo y se enoja con prontitud, eso no sería una buena conducta. No es alguien que oye, sino que es alguien que también hace. Trata con misericordia, se interesa por los necesitados. Es saber llevar un matrimonio. Es saber ser un buen padre. Porque puede haber un padre que tiene hijos, pero tal vez no criarlo bien, ¿no? Es alguien que, por ejemplo, no comete lo que el pecado que cometió Jacob al tener favoritismo entre los hijos y quería a José por el resto, más a José que por el resto. Eso muestra ¿qué cosa? Favoritismo. Y no está mostrando una buena sabiduría, una buena conducta. Gastar, muchas veces la sabiduría viene en nuestra economía. Gastar más de lo que gano. Eso es un principio básico para mantener una economía. Pero si uno gasta más de lo que ingresa, eso, ¿verdad? A la larga va a traer crisis. Porque uno está gastando más de lo que ingresa, eso no muestra sabiduría. Y es fácil decirlo, pero la sabiduría, o es fácil decirlo y saberlo, pero la sabiduría se va a ver ¿dónde? En los actos, ¿verdad? En los hechos. Alguien que es prudente en cuidar el cuerpo, ¿verdad? La glotonería y todo lo que son pecados y que atentan contra el cuerpo y decimos, tal, como esto y como aquello y como esto y no pasa nada, ¿no? Pero no, sí pasa. Por eso hay diabetes, por eso hay enfermedades cardiovasculares. Va a haber, obviamente, porque estamos en un mundo de pecado, pero ciertas conductas aumentan más ese tipo de enfermedades. En definitiva, alguien que busca conocer la voluntad de Dios y elige ponerla por obra. Eso es alguien que tiene una buena conducta. No es algo aislado, es algo que lo hace como un hábito, es algo que es una práctica. No es, se enojó y contestó bien.
¡aleluya! ¡Gloria a Dios! No, sino que es una constante, ¿no? Le dijeron algo malo, se enojó y calmadamente tiene una respuesta, porque la blanda respuesta quita la ira, ¿no? La palabra áspera hace subir el furor. Obras en sabia mansedumbre, dice en el versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora acá habla, no es tanto de los hechos, habla de una actitud con la que lo hace. La actitud sabia acá es la mansedumbre. Es poder bajo control. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Soy manso, ¿verdad? Alguien que tiene el poder para destruir la tierra, pero es poder bajo control. Es poder sujetado a sí mismo, pero sujetado a la voluntad del Padre. La mansedumbre. Y eso no es debilidad. Alguien que es manso no es debilidad. Muchas veces uno dice, es manso, no, es mansito, cosas. Y lo vemos como algo despectivo, como algo malo. Pero no, es algo bueno, muestra sabiduría, es una actitud del corazón, no es debilidad. Entonces, cuando alguien es manso y te provocan, ¿verdad? Vos vas a contestar bien, vas a hablar bien. Cuando alguien que vos le dijiste, hace esto, y hizo lo contrario, y después ve los resultados, por lo cual vos tenías argumento para decirle, no lo hagas, y lo hizo lo mismo, y después decís, no, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hice? Y ahí nomás sale de nuestra carne decir, ¿viste? Yo te lo dije, ¿no? Yo tengo razón, siempre tengo razón. Eso nos muestra humildad, nos muestra mansedumbre. Suavidad al corregir. Entonces tenemos razón, ¿y qué queremos corregir? Con dureza. Y no debemos ser duros al corregir. El maestro, el obrero de Dios, el obrero del Señor, dice que debe corregir con mansedumbre, por si quizás alguno se arrepiente, ¿no? Y se ha quitado el lazo de Satanás. Pero si nosotros estamos ahí con dureza, no es algo que muestra mansedumbre. La mansedumbre también se va a ver con la paciencia con aquellos que son difíciles muchas veces de tratar, ¿no? Que tienen particularidades, que tienen cosas que puedes decir, ¿por qué es así? Bueno, es así porque el Señor lo hizo, ¿no? Y así va a ser de bendición. Y hay que tener paciencia. Y dominio propio también se ve, la mansedumbre se ve cuando tenemos dominio propio al ser criticado. Nadie le gusta recibir una crítica o una observación, aunque sea constructiva, ¿no? Te voy a decir una crítica constructiva. No me digas crítica, ¿no? Te pareciera como que queremos decir, no me digas ni crítica ni constructiva, no me digas nada. Pero cuando es crítica, y aún si es constructiva y la destructiva, cualquiera de las dos, se va a ver la mansedumbre cuando nosotros respondemos ante esa crítica y esa observación que nos hacen. Si nosotros decimos, ¿vos quién sos para decirme eso? ¿Ah? ¿Sabes lo que te falta para decirme a mí? ¿No? ¿Sabes los libros que he leído de la Biblia? ¿Cuántas veces yo leí la Biblia para que vos vengáis a decir? Vos tenés unos meses acá en la iglesia, a mí me van a decir lo que tenemos que hacer, cómo actuar como cristianos. Tómatela. ¿No? Me salió el porteño. Tómatela, pibe. Pero la mansedumbre se va a ver allí, cuando te critican o te observan, ¿no? Y cuánto más si hay algo que estuvimos equivocados y que estuvimos mal y nos dicen, ahí se va a ver la mansedumbre, la humildad. ¿Sí? Gracias por decírmelo. ¿Sabes qué? Lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho. Aunque aún pueda ser destructiva, aunque no vemos ahí la intención del corazón, no somos jueces, pero muchas veces se ve la malicia, ¿no? Pero
nosotros decimos, bueno, gracias, porque me va a hacer edificación. Si es verdad lo que dice, lo juzgamos, lo analizamos a través de la Escritura, y si es verdad lo que me dice, bueno, algo que tendré en cuenta. Gracias. Pero no sale, ¿verdad?, lo malo. El sabio va a tener una buena conducta. El sabio va a tener una actitud buena. Entonces, la sabiduría terrenal y celestial se va a ver reflejada en cómo nos conducimos, en cómo andamos. Obviamente, está de más de decir, y ustedes léanlo, y ya lo leímos cuando estudiamos, los resultados y los frutos que persiguen a la sabiduría celestial son mucho mejores. Son bendiciones, tal vez no terrenales, pero sí celestiales, las espirituales. Y esas son las que pesan más, ¿o no? Son las que pesan más. Entonces, decidamos vivir según la sabiduría de Dios y no según la sabiduría de este mundo. Yo soy el primero, yo soy el que respondo así, yo soy el que me abro camino a través de mi fuerza, de esto, yo. No, decidamos vivir bajo la sabiduría de Dios que está en su palabra. Vamos a orar al Señor para que Dios nos dé fuerza para controlar nuestra lengua, tener cuidado en el uso de nuestra lengua y ser sabio y mostrarlo por nuestra buena conducta y sabia mansedumbre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque no volverá vacía, Padre. Gracias, Dios, porque aún a pesar de mi debilidad, tu palabra dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, aún con lo que llevamos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos, muchas veces van queriendo haciendo lo malo, porque estamos alimentándolo para la carne. Pero, Señor, ayúdanos a darnos cuenta y alimentar el Espíritu. Sembrar, Señor, para el Espíritu, porque segaremos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser lleno de tu Santo Espíritu. Andar en el Espíritu, ser controlado por el Espíritu para no dar rienda suelta a la lengua, refrenar nuestra lengua y así mostrar nuestra madurez, así evidenciar nuestra madurez. También, Señor, ayúdanos a vivir bajo la sabiduría celestial, porque todos los ejemplos que he mostrado están en tu palabra, Señor, de cómo nosotros debemos conducirnos, Señor, en la vida. Te ruego, Dios, para que no elijamos vivir según la sabiduría terrenal, la que está en la calle, la que se aprende muchas veces en universidades, filosofía de este mundo, o la que vemos en la tele, valores y principios que no te agradan, Señor, y que no llevan a ningún lado. Te ruego, Dios, a vivir bajo una visión que es tu palabra y para que la pongamos en obra. Te lo ruego y te lo pido, todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, a Él le damos la gloria. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde.